Cuando hablamos de los acuerdos de Abraham, estamos hablando, por lo menos hasta ahora, de 4 acuerdos firmados, 4 acuerdos de normalización, acuerdos de paz entre Israel y 4 países árabes. Por supuesto, hablamos de 4 acuerdos separados: Israel y los Emiratos Árabes, Israel y Bahrein, los dos en la zona del Golfo, Israel y Marruecos, Israel y Sudán. Ahora, dije 4 acuerdos, en realidad estamos hablando de un proceso diplomático iniciado por los Estados Unidos, por el entonces presidente Donald Trump, y llevado a cabo por 2 de sus asesores más cercanos, Jared Kushner y Avi Berkovich. Y en realidad, como dije antes, son acuerdos de normalización, acuerdos de paz entre Israel y estos países. Ahora, hay que recalcar algo que es muy importante. Nosotros estamos hablando acá de 4 acuerdos, hasta ahora, 4 acuerdos entre Israel y países árabes, pero en realidad se trata de países con los cuales Israel mantenía relaciones no formales, en gran parte secretas, antes de haberse firmado estos acuerdos. Israel mantuvo relaciones en varios ámbitos, de seguridad nacional, incluso tecnología, cyber, incluso en algunos aspectos económicos, tanto con los Emiratos Árabes como con Bahrein, con Marruecos, incluso con Sudán. Miren, para que entendamos hasta qué punto hubo relaciones entre Israel y estos países antes de haberse firmado estos acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, entre el Mossad, y esto es algo abiertamente sabido, no es ningún secreto hoy en día, entre el Mossad, el servicio secreto israelí, y los servicios secretos de Marruecos, existe una relación ya desde el año 1962, estamos hablando de hace muchísimos años. En realidad, en varios aspectos ya existía una relación no formal, en gran parte secreta, entre estos países e Israel. Ahora ustedes me preguntarán a mí, ok, Joab, si es así, ¿para qué hace falta Estados Unidos como mediador? Si Israel ya mantenía un diálogo de una u otra manera, no formal, en gran parte secreto, ¿para qué hacía falta a Estados Unidos como mediador? Bueno, todos nosotros sabemos, como estudiantes de relaciones internacionales, que muchas veces para resolver conflictos internacionales, para tratar de formalizar una relación que quizás ya existe en forma no formal, muchas veces hace falta un mediador. Y hace falta un mediador por diversos motivos. En este caso, estamos hablando de un mediador que es una superpotencia, los Estados Unidos, y al ser una superpotencia, como mediador, posee los medios militares, diplomáticos, económicos, para poder, sea disuadir o persuadir a los factores que están involucrados en este conflicto o aquellos factores que están negociando para tratar de llegar a un acuerdo. Ahora, ¿a qué me refiero disuadir? Disuadir es, digamos, por ejemplo, viene un país como Estados Unidos, que tiene los medios para hacerlo, y le dice, como ejemplo, ¿sí?, a alguno de estos países, miren, si usted no está dispuesto a adoptar una actitud más flexible, si usted no está dispuesto a adoptar una actitud menos extremista, si no está dispuesto a firmar un acuerdo, nosotros Estados Unidos, vamos a discontinuar nuestra relación económica, con usted, nuestro apoyo diplomático, nuestra ayuda militar. Ese es el disuadir, sería el usar los medios que posee un mediador, que es una superpotencia tipo Estados Unidos, para tratar de crear o producir una situación según la cual los factores involucrados en esta negociación acepten llegar eventualmente a un acuerdo. Pero también, por otro lado, tenemos, yo dije disuadir, pero por otro lado también existe el persuadir, que es lo que yo llamaría emplear incentivos positivos. Y eso fue exactamente lo que hizo Estados Unidos en este caso. ¿A qué me refiero? Miren,
Concentrémonos un minuto en el acuerdo, o mejor dicho, en la negociación entre Israel y los Emiratos Árabes. Uno de los motivos, y quiero recalcar, uno de los motivos por los cuales los Emiratos Árabes estuvieron dispuestos a llegar a un acuerdo con Israel fue porque Estados Unidos le prometió a los Emiratos Árabes que en caso de firmarse un acuerdo de normalización con Israel, Estados Unidos estaría dispuesta a venderle a los Emiratos Árabes el avión de guerra más avanzado, más sofisticado que existe hoy en día, que es el F-35. Nuevamente, no fue el único motivo por el cual los Emiratos firmaron este acuerdo, pero acá tienen un ejemplo cómo Estados Unidos hizo uso de un incentivo positivo como mediador para tratar de conseguir un acuerdo entre ambas partes. Pasemos a Marruecos ahora. Esto es fascinante. En el tema de Marruecos, lo que hizo Estados Unidos como mediador es emplear lo que yo llamaría un incentivo diplomático. Como ustedes sabrán, uno de los conflictos, sino el conflicto principal en la política exterior de Marruecos, es con el Polisario y está relacionado con el territorio llamado Sahara Occidental. Y básicamente lo que Estados Unidos le prometió a Marruecos, que en caso que Marruecos firmase un acuerdo con Israel, Estados Unidos apoyaría la posición de Marruecos respecto al conflicto del territorio de Sahara Occidental. Sería, apoyaría la posición de Marruecos. Pónganse ustedes en lugar de Marruecos, recibir el apoyo diplomático de la potencia más poderosa del mundo es un incentivo positivo que, por supuesto, nuevamente, no es el único motivo que llevó a este acuerdo entre Marruecos e Israel, pero sin duda alguna es un motivo adicional importante y otro ejemplo de cómo el mediador, en este caso Estados Unidos, hizo uso de un incentivo positivo para tratar de lograr este acuerdo. Y por último, otro ejemplo, pasemos a Sudán. Ustedes sabrán, Sudán estaba incluida en la lista oficial de los Estados Unidos de países que apoyan el terror. Ustedes saben que eso supone, en el momento que un país está incluido en la lista oficial de los Estados Unidos que apoya el terror, ese país no puede recibir ni ayuda económica, ni ayuda militar, ni apoyo diplomático de los Estados Unidos. Estados Unidos le prometió a Sudán que en caso de firmar un acuerdo con Israel, Sudán dejaría de estar incluida en esa lista. Otro uso, si ustedes quieren, de un incentivo positivo, diplomático, para tratar de convencer, en este caso a Sudán, de llegar a un acuerdo con Israel. Ahora, es cierto, Estados Unidos como mediador no tenía sola y exclusivamente, no tiene sola y exclusivamente una intención altruista. Es cierto, Estados Unidos está muy interesada en que Israel y el mundo árabe lleguen a acuerdos de paz. Estados Unidos, como ustedes saben muy bien, fue mediador en las negociaciones entre Israel y Egipto a fines de los años 70, desempeñó un papel importante en las negociaciones que llevaron al acuerdo de paz entre Jordania e Israel en 1994. Y Estados Unidos, por supuesto, está interesada, no importa si el presidente es demócrata o republicano, está interesada en que Israel y los países árabes, Israel y el mundo árabe lleguen a acuerdos de paz y normalización. Pero creo que tenemos que ir más allá, porque básicamente la intención de los Estados Unidos con los acuerdos de Abraham, fuera de lo que ya hemos mencionado, fue también tratar de afianzar lo que ya se vislumbraba como una alianza tácita, no formal, una alianza tácita entre gran parte del mundo árabe e Israel para tratar de frenar a Irán y a sus aliados en la región. Ya vamos a llegar al tema de Irán en otro contexto, en otro marco. Yo lo que quiero acá decir es muy bien, ¿qué es lo que lleva a Estados Unidos a iniciar este proceso diplomático? Estados Unidos está interesado en afianzar esa alianza, que seguro en la época de Trump la intención era que esté encabezada por los Estados Unidos, pero más allá de Irán, Estados Unidos también estaba y está muy interesada no solamente en frenar lo que percibe Estados Unidos, lo que percibe el mundo árabe, lo que percibe Israel como una ambición expansionista política y territorialmente hablando de Irán y sus aliados en la región,
sino lo que Estados Unidos también desea, y esto creo que explica en parte los acuerdos de Abraham, desea limitar la influencia china en la región. Recordemos, por ejemplo, hace poco hubo un acuerdo entre China e Irán, un acuerdo con aspectos militares, económicos. China trata de, según la percepción también de Estados Unidos, de penetrar económica y políticamente en la región. Y aparte, Estados Unidos trata de limitar la influencia rusa en la región. Y creo que los acuerdos de Abraham hay que entenderlos según una perspectiva más amplia en cuanto al enfoque de Estados Unidos. Y seguro, en ese aspecto por lo menos, no veo una diferencia considerable entre la administración de Trump y la administración de Biden, que como saben ustedes, también teme mucho la ambición o las ambiciones chinas en general y en el Medio Oriente en particular, y también las ambiciones de Rusia, fuera por supuesto de lo de Irán. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué cambio conceptual, fundamental, produjo este proceso? Produjeron estos por ahora 4 acuerdos que se firmaron. Creo que uno de los cambios principales, por eso dije conceptual, ¿sí?, es un cambio de paradigma. Porque fíjense ustedes, hasta que se firmaron los acuerdos de Abraham, se solía creer que ningún país árabe adicional a Egipto y a Jordania, que ya habían firmado acuerdos de paz con Israel, ningún país árabe adicional normalizaría las relaciones con Israel, firmaría un acuerdo formal de normalización de paz con Israel, hasta que no se solucione el conflicto entre Israel y los árabes palestinos. Ese era el paradigma que prevalecía en la región, en el mundo, se puede decir. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que por lo menos 4 países árabes estuvieron dispuestos a firmar un acuerdo de normalización de paz con Israel y todavía no se solucionó el conflicto entre Israel y los árabes palestinos. No hay todavía un acuerdo final entre Israel y los árabes palestinos. Ahora, es importante recalcar para que tengamos, digamos, un panorama completo en lo posible. Paralelamente a los acuerdos de Abraham, Estados Unidos presentó un plan de paz para tratar de resolver el conflicto entre Israel y los árabes palestinos. Ahora, como saben ustedes, este plan de paz fue rechazado por los árabes palestinos, pero básicamente, ¿por qué lo menciono? Porque Estados Unidos, más allá de quizás la intención genuina de que se llegue a un acuerdo final entre Israel y los árabes palestinos, Estados Unidos siempre podría decir, no, con los acuerdos de Abraham nosotros no tratamos de relegar el conflicto entre Israel y los árabes palestinos a un lado. Para nada. El hecho está que presentamos un plan de paz entre Israel y los árabes palestinos. No se firmó ese acuerdo, bueno, según la administración de Trump, por culpa de los árabes palestinos que no quisieron ni negociar. Pero por lo menos pueden aducir el argumento, presentamos un plan de paz paralelamente para solucionar el conflicto entre Israel y los árabes palestinos. Pero el hecho está, y eso es verdad, los árabes palestinos, todos, desde los más moderados de la autoridad palestina en la Cisjordania, hasta los más radicales del Hamas y el Jihad Islámico en Gaza, se opusieron rotundamente al plan de paz de Trump. Pero aparte, se opusieron rotundamente a los acuerdos de Abraham. ¿Por qué? Porque básicamente los acuerdos de Abraham crean por lo menos una impresión que acá hay un cambio de paradigma. Porque según la perspectiva de los árabes palestinos, siempre y cuando países árabes no estaban dispuestos a formalizar su relación con Israel, los árabes palestinos tenían, por lo menos a nivel diplomático, un arma muy poderosa para presionar a Israel. Según el punto de vista israelí, en realidad lo que tenían los árabes palestinos era un poder de veto. Según la perspectiva sea de los árabes palestinos o de Israel, el hecho está que los países árabes adicionales a Egipto y a Jordania no estaban en su momento dispuestos a firmar un acuerdo de normalización hasta que no se solucione el problema árabe-palestino. Eso cambió.
Y por eso dije, hay un cambio de paradigma en ese aspecto. Ahora, yo les quiero decir, pasemos de Estados Unidos a los países que firmaron esos acuerdos. Israel y estos 4 países árabes, hasta ahora 4 países árabes. Sin duda alguna, firmaron los acuerdos de normalización de paz por motivos, cada uno por beneficio mutuo, diríamos, a nivel de seguridad nacional, económicos, creían que iban, por supuesto, iba a derivar beneficios muy claros a nivel económico para ambos lados, turismo, intercambio tecnológico, científico, cyber. O sea, sin duda alguna, ambas partes podían derivar, más allá de los motivos que hablamos antes relacionados con Estados Unidos, podían derivar un beneficio muy claro de estos acuerdos. Pero me parece a mí, a propósito de lo que dijimos antes de Estados Unidos, me parece a mí que para entender la motivación de tanto de Israel como de los países árabes, hay que también tratar de analizar los acuerdos de Abraham con una perspectiva más amplia. Ustedes saben, como estudiantes de relaciones internacionales, de estudios internacionales, que muchas veces cuando se quiere analizar conflictos internacionales, es como que tenemos dos perspectivas que se contradicen una a la otra. O uno analiza conflictos internacionales según una perspectiva geopolítica, geoestratégica, según la teoría realista de las relaciones internacionales, o según una perspectiva ideológica que, por supuesto, le atribuye motivos ideológicos a los factores involucrados en un conflicto internacional, etc. Y yo creo que acá hay una motivación, tanto de los países árabes como de Israel, que combina ambos factores, el geopolítico, geoestratégico y el ideológico. ¿A qué me refiero? Miren, si tratamos de analizar los acuerdos de Abraham, como dije antes, en una perspectiva más amplia, creo que tenemos que entender, y acá en este momento estoy expresando también una opinión mía, personal, y lo recalco, que entiendan que es una opinión personal mía, no es original, no soy el primero que lo dice. El conflicto principal en el Medio Oriente, en mi opinión, no es el conflicto árabe-israelí, no es el conflicto entre Israel y los árabes palestinos, que es un conflicto muy importante sin duda alguna, pero no es el principal, y creo yo, me atrevo a decir, no es el principal tampoco según la perspectiva y la percepción de la mayor parte de los países árabes y de Israel. Miren, el conflicto principal en el Medio Oriente es el conflicto que existe dentro del mundo musulmán entre los sunitas y los chiitas, que tiene una base teológica, por supuesto no vamos a entrar ahora en ese tema, pero tiene una base teológica, ideológica. Los chiitas están representados por Irán y por sus aliados regionales, el Hezbollah, en el Líbano, por ejemplo, los Houthis en Yemen, las distintas milicias chiitas en Siria, en Irak, en Afganistán. Y los sunitas están representados por los países árabes principales, Egipto, Jordania, Marruecos, los Emiratos Árabes, por ejemplo. Ahora, este conflicto que se manifiesta en un conflicto explícita, directamente hablando, entre Irán y sus aliados y el mundo árabe sunita, este conflicto se transformó en el conflicto principal, no en el único. Hay que decir que según la percepción de los líderes árabes, existía y sigue existiendo un conflicto también con elementos radicales también dentro del mundo sunita, que no tienen nada que ver con Irán, por lo menos no a nivel religioso, ¿sí? Estoy hablando del Estado Islámico, ustedes recordarán, de Al-Qaeda, estamos hablando de un movimiento llamado la Hermandad Musulmana, que está representada por Turquía y por Qatar. A ellos también lo ven como un peligro. Pero básicamente, este conflicto es muy importante para tratar de entender los acuerdos de Abraham. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Israel ve a Irán y a sus aliados como el principal peligro para su seguridad nacional y para la estabilidad regional. Ustedes saben que Irán llama a la destrucción del Estado de Israel, lo hace abierta y explícitamente, y por supuesto toma acciones para tratar
eventualmente de conseguirlo. Entonces, acá tienen un interés en común, ante todo una percepción en común en cuanto a que Irán y sus aliados representan el peligro principal en la región. Y este interés en común ya creó, hace varios años, una alianza tácita entre Israel y varios países árabes. Y creo que en esto tenemos que tener mucho cuidado. Y como estudiantes de Relaciones Internacionales, nosotros creo somos, seguro deberíamos ser, muy sensibles a saber distinguir entre declaraciones públicas y la realidad que existe, como dicen en inglés, behind the scenes. ¿A qué me refiero? Muchas veces declaraciones públicas de líderes árabes pueden ser muy hostiles a Israel, pueden ser muy pro-palestinas, pueden ser también sinceras. Pero eso no quiere decir que al mismo tiempo estos mismos países árabes no mantienen un diálogo muy intenso, íntimo, en temas de seguridad nacional con Israel y no cooperan con Israel, y lo que estoy diciendo está basado en cosas que ya fueron publicadas, cooperan con Israel tanto respecto a lo que se percibe como el peligro iraní, así como también el peligro de elementos sunitas extremistas, el Estado Islámico, Al-Qaeda, y también la Hermandad Musulmana, que también está representada por el Hamas, movimiento palestino en Gaza. Entonces, en parte podemos decir que esta alianza tácita que existía antes se transformó de alguna manera no en una alianza, pero en acuerdos formales, o mejor dicho, esta alianza tácita facilitó estos acuerdos formales, porque no es que se creó una situación de 0 a 100, existía una base, como dije antes, de una alianza tácita, no formal, que creo que facilitó también estos acuerdos. Ahora, miren, yo personalmente creo, y acá quizás es un análisis más a nivel geopolítico, geoestratégico, yo escribí también al respecto, en el sistema internacional, y el hecho que estoy hablando con estudiantes de estudios internacionales me facilita quizás emplear conceptos analíticos que todos podemos llegar a entender y a apreciar. En el sistema internacional, si queremos generalizar, por supuesto, históricamente, en la historia moderna me refiero, hay dos tipos de factores. Por un lado tenemos factores que los llamaríamos status quo, que en términos generales, ¿sí? Grosso modo, están satisfechos con el orden internacional, están satisfechos con el sistema internacional que prevalece, que existe. Por el otro lado hay factores revolucionarios que quieren modificar, cambiar considerablemente el orden internacional, sino realmente destruirlo totalmente. Ejemplos de factores, países revolucionarios, podríamos decir Francia de Napoleón, la Unión Soviética, por lo menos en parte de su historia como ente soberano, con todas las diferencias, Alemania nazi, etc. Ahora, lo que yo les propongo es, muy bien, tenemos estos conceptos analíticos a nivel del sistema internacional. Lo que yo propongo es, tratemos de adaptar estas definiciones a lo que yo llamaría subsistemas internacionales. ¿Qué es un subsistema? América Latina es un subsistema. El Medio Oriente es un subsistema internacional. Y entonces, si lo tratamos de adaptar al Medio Oriente como subsistema internacional, me parece a mí, creo yo, que acá los factores que son status quo, nuevamente, hablando en términos generales, son los países árabes sunitas en su gran mayoría, Israel. Por otro lado, factores que se los puede percibir como factores revolucionarios son Irán, sus aliados, y si pasamos al mundo sunita, el Estado Islámico, Al-Qaeda, quizás la Hermandad Musulmana. Y fíjense ustedes que esa percepción, según como lo acabo de analizar, según como yo lo entiendo,
es una percepción en común que tiene Israel y gran parte del mundo árabe sunita. Irán como factor revolucionario, Irán y sus aliados, que la intención de ellos, según esa percepción, es desestabilizar toda la región. Y en ese aspecto, yo creo que también, o en ese contexto, en ese marco, hay que tratar de entender los acuerdos de Abraham. Porque esa percepción en común, ese análisis en común que tienen los países árabes e Israel, es lo que los lleva no solamente a cooperar en temas en común, como Irán, o la hermandad musulmana, o el Qaeda, etcétera, etcétera, sino que también facilita, lo quiero recalcar, una realidad según la cual países árabes llegan a un acuerdo de normalización con Israel. Lo que le quiero decir es, yo no sé, si no existiese, y lo digo entre comillas, no porque yo no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, sino porque eso es lo que perciben, yo estoy hablando ahora en nombre de los países árabes y de Israel. Si no existiese el peligro iraní, si no existiese el peligro de la hermandad musulmana, del Qaeda, del Estado Islámico, que por supuesto hoy en día están mucho más débiles, si no existiese este peligro, yo no sé hasta qué punto estos países habrían estado dispuestos a firmar un acuerdo de normalización con Israel. Lo que digo es, para entender los acuerdos hay que entender no solamente la motivación inmediata de los factores involucrados, Israel, países árabes, Estados Unidos como mediador, sino también entender la realidad más amplia que crea el marco dentro del cual se firman estos acuerdos. Ahora miren, lo cierto es, si preguntan mi opinión, yo no creo, y me imagino que no los voy a sorprender, yo no creo que a nivel ideológico, por así decirlo, no creo que de repente los líderes árabes, incluso aquellos que firmaron estos acuerdos, se convirtieron en sionistas, en pro-israelíes. No, por supuesto que no. Estamos hablando acá de una perspectiva en común que tienen en cuanto a intereses en común, en cuanto a una realidad geopolítica en común, que lo perciben de la misma manera, y eso lleva a estos acuerdos y a esta realidad. Pero creo que acá tenemos que ir un poquito más allá. ¿A qué me refiero? Fíjense ustedes los acuerdos que firmó Israel con Egipto y los acuerdos que firmó Israel con Jordania. Acuerdo de paz. Pero yo les quiero decir a ustedes, si ustedes comparan los acuerdos de paz de Egipto e Israel con el acuerdo o con la realidad, perdón, vamos a decir, si ustedes comparan la realidad hoy en día, Egipto e Israel, Jordania e Israel, con la realidad, para dar un ejemplo de países que estuvieron en conflicto, Alemania-Francia, Alemania-Gran Bretaña, Alemania-Holanda, por supuesto que no tiene nada que ver, porque Egipto, Jordania e Israel mantienen formalmente un acuerdo de paz, pero en realidad, según mi definición, lo que existe entre Israel, Egipto y Jordania, y no lo menosprecio, no menosprecio, yo creo que esto es un gran logro estratégico, lo que existe es un cese de fuego plus entre Israel y Egipto, Israel y Jordania, pero algo que va mucho más allá de un cese de fuego. Porque al mismo tiempo, tanto Egipto como Israel, y esto en gran parte es secreto, o sea, yo sé que existe algo que es secreto, no conozco los detalles. Egipto e Israel, Jordania e Israel cooperan en temas de seguridad nacional mucho más de lo que se cree, mucho más de lo que se publica, a tal punto que Israel, y en eso abierta y explícitamente líderes israelíes, dicen que Jordania es en realidad, o representa, constituye en realidad, un patrimonio estratégico para Israel. Jordania como Jordania. Y eso a pesar que hay una relación muy fría entre los pueblos. No hay una paz de pueblos, hay una paz de gobiernos, hay una paz de establishment de seguridad nacional. Y creo que tenemos que entender. Entonces ustedes me preguntarán,
Y lo mismo sucede con los acuerdos de Abraham. Bueno, ante todo, recién fueron firmados, ¿no? Prácticamente. Así que no podemos saber. Por ahora lo que se vislumbra es que entre Israel y los Emiratos Árabes, por ahora hay una realidad, por así llamarla, más cálida, más de una paz más también entre pueblos, por ahora. Pero tenemos que también ser honestos. Los Emiratos Árabes, ustedes sabrán, la mayoría de los residentes en los Emiratos Árabes no son ciudadanos locales, originales de los Emiratos Árabes. Estamos hablando de una minoría, de una élite, y con esa élite Israel mantiene una relación muy cercana. ¿Hasta qué punto se puede comparar esa relación con la relación entre Israel y Egipto, Israel y Jordania? Creo que las características son distintas, pero por ahora parece ser algo más cálido, más abierto. En cuanto a Marruecos, les quiero hacer recordar, por si no saben o si sabían, y si no saben, si me permiten mencionar, hasta hace poco también había turismo israelí en Marruecos. Puede ser que allá, en el caso de Marruecos, haya una relación más cálida, pero no se puede saber. Lo que yo quiero decir es, si me preguntan mi opinión, creo que una realidad de una paz no muy cálida con países que firmaron acuerdos con Israel en el marco de este proceso de los acuerdos de Abraham, a mí personalmente no me va a sorprender, incluso eventualmente con los Emiratos Árabes, porque creo que lo principal acá es el tema de seguridad nacional, cooperación tecnológica, científica. En eso sí creo que puede llegar a haber una relación más estrecha que con Egipto y con Jordania. Pero creo que tenemos que entender la realidad, como dije, basado en el ejemplo de Egipto y de Jordania. Muy bien, ahora miren. Todo esto no hubiera sucedido, todo esto, fuera de lo que hablamos, ¿sí? Todo esto no hubiera sucedido. Los Emiratos Árabes no habrían firmado un acuerdo con Israel. Bahrein no hubiera firmado un acuerdo con Israel. Y me permito decir que quizá incluso Marruecos y Sudán no hubieran firmado un acuerdo con Israel si Arabia Saudita no hubiese permitido que se firmasen estos acuerdos. Y creo que el papel que desempeñó Arabia Saudita es muy importante. Yo diría quizás es el más importante de todos. Porque los acuerdos son la manifestación abierta, explícita, de una realidad que es más profunda. Y esa realidad, si la queremos entender, tenemos que entender el rol de Arabia Saudita. Arabia Saudita, por un lado, permitió que se firmen estos acuerdos. La relación entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes y Bahrein es muy cercana. Ellos no se hubieran animado a firmar un acuerdo con Israel sin el permiso de Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita misma no firmó un acuerdo. Se sabe, y me imagino que lo que sabemos es solo un poco, que entre Arabia Saudita e Israel también hay cooperación en temas de seguridad nacional. Ustedes saben que Trump en su momento dijo, van a haber 5 países árabes adicionales que van a firmar acuerdos de normalización con Israel. Eso lo dijo, si bien recuerdo, después que se firmaron los acuerdos entre Israel y los Emiratos Árabes, Israel y Bahrein en Washington. Luego se firmaron los acuerdos con Marruecos y con Sudán. Se creía entonces que Omán sería el próximo. Los que eran muy optimistas en Estados Unidos y en Israel creían que quizás Arabia Saudita sería el próximo. Pero la realidad es, honestamente hablando, que la impresión, por lo menos mi impresión, es que lo que yo llamo el proceso diplomático dentro del cual sucedieron estos acuerdos, se produjeron estos acuerdos, este proceso está como congelado. Pero miren ustedes, la administración de Biden declaró públicamente que apoya los acuerdos de Abraham, va a seguir apoyando los acuerdos de Abraham y que está totalmente a favor que se sigan firmando acuerdos entre Israel y países árabes. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué tengo esa impresión como que el proceso por ahora está congelado? Y esto me lleva a la dimensión doméstica de la política exterior. La influencia de factores dentro del país, factores domésticos en el proceso de toma de decisión de política exterior. ¿A qué me refiero? Recordemos lo que sucedió. Hubieron elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Trump perdió,
hubo, como saben ustedes, meses de transición. Biden entró a la Casa Blanca. Y entonces, lo que tenemos acá es, por un lado, y eso lo tenemos muchas veces en la diplomacia internacional, como sabemos todos, la intención del que transmite el mensaje, en este caso la administración de Biden, y la interpretación del que recibe el mensaje, en este caso los países árabes e Israel. ¿Por qué recalco esto? Porque puede ser que la intención de la administración de Biden es genuina y realmente apoyan los acuerdos de Abraham y realmente quieren que se produzcan más acuerdos adicionales. La pregunta es cómo interpreta el mundo árabe y cómo interpreta Israel esto. Me parece a mí, lo digo con toda la cautela necesaria porque no tenemos toda la información, me parece a mí que el mundo árabe, y en parte también Israel, están estudiando a la administración Biden. Porque creo que lo que existe en el mundo árabe, en países como Arabia Saudita y en otros países, es como un temor que la administración Biden sea una versión de una u otra manera, quizás menos enfática, por así decir, de Obama, de la administración Obama, a quien los árabes sunitas, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos, le tenían mucha desconfianza. Y creo que están estudiando para ver exactamente cuáles son las intenciones reales, perdón, no las intenciones, cuál va a ser la política de la administración de Biden en la región. Y por eso creo que tenemos, o yo tengo la sensación que este proceso está congelado, porque se está estudiando a ver hacia dónde va la administración Biden. La administración Biden adoptará una actitud vis-a-vis Irán y sus aliados que Arabia Saudita, Egipto, etcétera, puedan confiar. La administración Biden adoptará una actitud lo suficientemente para ellos, lo suficientemente rígida para poder confiar en los Estados Unidos que van a ser el patrocinador en todo sentido de acuerdos futuros entre ellos e Israel. Creo que hay un signo de pregunta muy grande también en Israel. Y por eso tengo esta sensación como que está medio congelado. ¿Tengo 2 minutos más, Andrés, o no? ¿Seguro? Totalmente. Ok. 2 minutos nada más. Miren, el papel de Estados Unidos acá también es muy importante, les digo por qué. La percepción que tiene el mundo árabe de Israel, basado en todo lo que yo he leído y he escuchado, la percepción que tiene el mundo árabe de Israel es de un país, ¿saben qué? El único país en la región, no hablo de fuera de la región, el único país en la región que le puede hacer sombra a Irán y a sus aliados. A propósito, tratar de entender el contexto, el marco de esta realidad de los acuerdos de Abraham. Por otro lado, se la ve a Israel como un país tecnológica, científica, militarmente hablando, económicamente hablando, un país muy poderoso, muy avanzado, y en ese aspecto los países árabes sienten no solamente que la política anterior de tratar de destruir el Estado de Israel es totalmente contraproducente para ellos y sus intereses, sino que no es muy viable, si queremos hablar en forma muy honesta. Pero hay un tema más. El mundo árabe percibe a Israel como quizá el país que ejerce más influencia política en los Estados Unidos. Es una percepción, yo les quiero decir, totalmente exagerada. No que Israel no ejerce influencia, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero la percepción de Israel como un país que ejerce una influencia prácticamente ilimitada en Washington es un motivo adicional que creo que lleva a los países árabes a creer que tienen que acercarse a Israel para de esa manera tratar de acercarse a los Estados Unidos. Y esto es un motivo por el cual, motivo adicional, que nos permite también entender los acuerdos de Abraham. Si nos acercamos a Israel, nos estamos acercando a los Estados Unidos. O sea, no es solamente nos acercamos a Estados Unidos y por eso hay que acercarse a Israel. No, si nos acercamos a Israel, nos acercamos a Estados Unidos.
el caso de Azerbaiyán y las relaciones de Israel con Azerbaiyán es fascinante para mí, porque, como lo mencionaste, Azerbaiyán es un país chiita, y sin embargo Israel tiene una relación muy, especialmente en temas de seguridad nacional, una relación muy buena con Azerbaiyán. Hay incluso aquellos que sostienen que en parte Azerbaiyán es como una base de inteligencia de Israel para tratar de entender mejor lo que sucede en Irán. Eh, Ante todo, por lo que yo sé, por lo menos, hay que tratar de entender también esto. Azerbaiyán, y nuevamente yo no soy un experto en el mundo musulmán, así que me quiero cuidar mucho con lo que digo, pero Azerbaiyán es un país con características muy distintas a Irán. Es cierto que es un país chiita, es un país musulmán, pero tengo entendido que a nivel social también es un país muy distinto a Irán. Y la relación de Azerbaiyán con Israel, no sé si se puede explicar a nivel sociológico, me imagino que hay, por supuesto, otros motivos, pero es una relación muy sui generis, sin duda alguna, es una relación muy sui generis, y lo interesante es que el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, por ejemplo, lleva a una situación que Armenia siente que Israel apoya a Azerbaiyán y siente como que Israel en realidad está apoyando a su enemigo, y en realidad el pueblo armenio y el pueblo judío, que tienen tanto en común, acá se ven como en una situación, digo entre comillas, hostil en el contexto de ese conflicto. Pero es una relación muy sui generis, la relación entre Israel y Azerbaiyán, que tiene ante todo una base muy pragmática. Israel ayuda a Azerbaiyán, por lo que yo sé, en temas militares, tecnológicos, científicos, y Azerbaiyán es como una base. Recordemos geográficamente dónde está ubicada Azerbaiyán. Es una base importantísima para Israel, porque está muy cerca de Irán. Entonces acá tenemos ese vínculo en común, pero creo que es importante entender la diferencia a nivel social entre un país como Azerbaiyán y un país como Irán. Yo no creo que ninguno de estos países, me parece, ¿va?, que ninguno de estos países, eh, vamos a decir así, para tratar de definirlo en forma más precisa, los acuerdos van a seguir existiendo, de una u otra manera. Me parece a mí que si la realidad, puedo tutearte, que describiste, la realidad que describiste, si llega a suceder, en mi opinión, se puede producir una situación que veamos no que estos acuerdos dejen de existir, no que la realidad que estos acuerdos produjeron deje de existir, pero sí que estos acuerdos quizás sean menos cálidos, por así decir, o menos íntimos de lo que se podría haber esperado en una realidad distinta vis-a-vis los Estados Unidos. Pero creo que lo más importante acá, me parece a mí, es si puede llegar a haber acuerdos adicionales. Y tu pregunta, en mi opinión, es muy correcta, a propósito de lo que yo dije antes, que a mí no me va a sorprender que los acuerdos de Abraham van a llevar a una realidad no muy distinta a los acuerdos entre Israel y Egipto o Israel y Jordania, que van a ser acuerdos que van a estar basados más en intereses de seguridad, que son muy importantes en este caso, y menos en un acuerdo entre pueblos, ¿no? La pregunta principal es si van a haber acuerdos adicionales, y creo que eso es lo principal. Lo que yo dije de que está congelado el proceso es mi impresión. Miren, puede ser, a propósito de lo que dijo antes Andrés, puede ser que nosotros no sabemos y representantes, lo digo, representantes de Omán y de Israel están negociando, y dentro de una semana vamos a escuchar que están por firmar un acuerdo de paz. Puede ser. Yo digo mi impresión basada en todo lo que he escuchado hasta ahora, en todo lo que he leído. Mi impresión es que está congelado, y, y creo que esa realidad no que los acuerdos dejen de existir, no van a dejar de existir en mi opinión, por lo menos no en el futuro cercano, pero sí puede ser que sean acuerdos menos cálidos, menos íntimos.
de lo que podrían haber sido. Sí, eso sí.